Muy buenas noches, queridos hermanos. Ahora sí, Tommy, buenas noches. Ahora sí. Gracias por los coros, los himnos. De hecho, ya habíamos hablado un poquito acerca del tema de esta noche. Y bueno, como estamos promoviendo o proponiendo temas para compartir cada vez que nos toca compartir la palabra de Dios, dentro de poquito terminaremos ya con las cartas del Apocalipsis. Quisiera proponerle a la iglesia un tema nuevo, que es precisamente para las reuniones de oración. Y el tema tiene que ver precisamente con reaprendiendo la oración. Reaprendiendo la oración. Puede parecer un poco ofensiva la expresión, ¿no? A mí me vas a enseñar acerca de la oración. Bueno, lo que pasa es que primero la tengo que reaprender yo para poder compartirlo. Y por lo tanto, llegamos a la conclusión de que, siempre llego a la misma conclusión de que no hay tema consumado, que no hay tema terminado en la palabra de Dios, que no hay tema que digamos, listo, ya está cerradito, le pongo la llave, nadie tiene nada más, o no necesito nada más que aprender de lo que ya sé de cualquier tema de la Biblia. La riqueza, la inmensidad, la profundidad de la palabra de Dios será eterna. Y para nosotros que estamos aquí en este tiempo, en esta temporalidad, mucho más aún, cuando nos acercamos a ella y vamos viendo los temas que hacen bien a nuestra vida. Gracias. Les invito a que busquemos un pasaje en esta noche, muy cortito, muy sencillo, es Mateo 6:6. Allí, clavadito en las instrucciones del Señor, al principio de su ministerio, compartiendo el Sermón del Monte, el Señor fue tocando tema y tema y tema, tema tras tema, hasta llegar a este punto en donde Él habla mucho acerca de la oración, tanto como la importancia que le daba a Él en su propia vida. Y entonces nos encontramos con este pasaje muy cortito, en donde dice, vamos a leer solamente la primera parte del pasaje, que dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, dice, y cerrada la puerta, ora. Podríamos agregar la última parte, ora a tu Padre que está en lo secreto, pero lo importante es esta primera etapa, o esta primera parte del versículo 6, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora. Quisiera compartir 3 aspectos de la oración en solitario, ¿sí? No se trata tanto de la oración entre 2, entre 3, como hacemos aquí en la iglesia local, no se trata tanto de la oración congregacional, en donde un hermano nos representa y abre su corazón delante del Señor y expone o comparte los motivos particulares o de otros para que nosotros acompañemos, y en el amén estamos totalmente de acuerdo con lo que el hermano comparte y presenta delante de Dios. Aquí el aspecto tiene que ver con la oración particular, la oración personal. Y les quiero decir que este es un tema, lo he dicho muchas veces, que a mí me afecta personalmente, y en este aspecto, por lo que he podido estar leyendo y encontrando al respecto, me ha hecho muy bien para volver a reconsiderar y volver a reaprender, una redundancia, ¿no? Y reaprender el concepto de la oración personal. Este pasaje que hemos leído se encuentra en un contexto interesante, pero también se encuentra en un contexto de explicación interesante. Mas tú cuando ores entra en el aposento. Ustedes saben que en el original las palabras griegas no solamente tienen un significado, sino que también tienen un contexto histórico o un contexto cultural. Cuando hablamos del amor ágape, ¿se acuerdan cuál es el contexto? Una comida de alguien que tiene la posibilidad de compartir, pero los demás no pueden devolver.
El amor ágape es aquello entonces que se extienden a aquellos que naturalmente no pueden devolver de la misma manera. Por lo tanto, ahí entendemos un poco de la grandeza del amor de Dios. Es decir, cada palabra o cada expresión tiene una imagen, ¿sí? Hay un material muy bueno que se llama Imágenes Verbales del Nuevo Testamento. Les aconsejo, son varios tomos, pero les aconsejo que lo puedan conseguir porque a la vez abre el panorama de lo que significaban las expresiones en la antigüedad. Este pasaje que hemos leído, y especialmente haciendo énfasis en lo que es el aposento, muchas veces pensamos que se trata de el lugar donde vamos a dormir, que puede serlo, puede incluirlo en el concepto general, pero en el concepto puntual, el aposento, y este concepto no es algo que lo haya encontrado yo, sino que lo he recibido de otros autores, como por ejemplo John Stott, cuando habla del Sermón del Monte, contra cultura cristiana, un material que también hemos compartido hace mucho tiempo en la iglesia. Él cuando habla del aposento dice, el contexto histórico de esto es no un lugar para dormir, no un lugar para ir a descansar. El aposento dentro de la casa era ese lugar en donde podía utilizarse para dos cosas. Una era el tesoro era el lugar donde se guardaban los bienes valiosos, donde el dueño de casa tenía la llave y solamente él podía entrar. Otro podía ser el almacén de la casa, donde estaban guardados los alimentos, en donde el dueño de casa acudía día a día para ir a buscar aquello que era bueno para él y también para su familia. Y ahí surgen dos ideas hermosas. Cuando vamos a orar, es entrar en el aposento de la riqueza y entrar en el aposento del alimento. Es el lugar en donde Dios tiene preparado grandes cosas para ofrecerme, para darme en la intimidad. Muchas de nuestras decisiones, muchas de nuestros avances en nuestra vida espiritual, mucho de nuestra lucha en nuestra vida espiritual se han visto reconfortadas en el aposento. El lugar en donde se nos ha otorgado la riqueza de la comunión con Dios, la riqueza de la guía del Espíritu Santo, la riqueza de la palabra de Dios, la riqueza de ser considerados, adoptados, es decir, riquezas que solamente podemos tener, poseer y disfrutar ¿quiénes? Solamente, únicamente los hijos de Dios. Entonces cuando voy al aposento y voy a orar, ¿cómo tengo que salir? Enriquecido. Salgo enriquecido. Puede ser que salga con lágrimas, puede ser que salga con un peso en el corazón, puede ser que salga a la expectativa, pero salgo enriquecido, porque mi cita ha sido con el dueño de absolutamente todas las cosas. En el otro concepto del aposento donde vamos a buscar el alimento es nada más y nada menos que saciar la necesidad de nuestra alma. Nuestra alma necesita ser alimentada y nuestra alma se alimenta principalmente de ¿quién? No de qué. ¿De quién? Se alimenta de Cristo. Yo soy el pan vivo, dijo el Señor. Y se representó como el alimento único que puede saciar toda expectativa, toda necesidad de nuestra alma y de nuestro corazón. Todos los que estamos aquí presentes en esta noche, o que estén presentes a través de las redes escuchando, podemos decir que mi alma en este momento tiene hambre de, y cada uno de nosotros sabemos el hambre que tenemos, espiritualmente hablando, ¿no? Del otro, bueno, también, pero más tarde, ¿sí? Pero en cuanto a la saciedad espiritual, el mejor lugar para saciarlo es en el lugar donde el Padre tiene guardado el alimento, el almacén donde me va a alimentar y me va a saciar. Muchas veces hemos entrado famélicos a la presencia de Dios, muertos de hambre, una gran necesidad espiritual, ya sea por el perdón, ya sea por la reconciliación, ya sea por la necesidad. Hemos entrado con hambre. Y luego, después de haber abierto nuestro corazón delante de Dios y ver cómo el Espíritu Santo, utilizando la palabra, va llenando nuestros pensamientos y va llenando nuestro corazón, y nuestro espíritu comienza a darse cuenta de que está delante del dador de todo bien, termina nuestro tiempo de oración y salimos de ese lugar. Si salimos enriquecidos antes, ¿ahora cómo saldríamos?
alimentados, saciados. Entonces, cuando el Señor les comparte esta expresión, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ora, no era simplemente un lugar para descansar. Eso no quiere decir que me tengan que cerrar una caja fuerte para orar, o me tenga que ir al supermercado para orar, porque en uno tengo tesoro y en el otro tengo, no es tan literal la cosa, es espiritual. Y en los dos lugares obtengo lo que necesito. Ahora bien, con respecto a esto, se me borró el... Acá está. Se me borró de nuevo. Bien, con respecto a esto yo quisiera tocar solamente tres pequeños puntos que son necesarios. Es el equipo para la oración, equipados para la oración. Lo primero que necesitamos para orar, y pues, repito, estamos hablando de la oración en soledad, oración en soledad, lo primero que necesitamos es un lugar quieto, un lugar quieto. A muchos de nosotros a veces un lugar quieto no es tan accesible a lo largo del día. La gran ventaja que tenían aquellos hermanos que escucharon estas palabras de parte del Señor era que el día para ellos se dividía simplemente en dos etapas grandes, noche y día. Y en los dos, la gran ocupación que existía para ellos era el trabajo para el sustento del hogar, de la familia, y después volver a casa. Hoy, si tenemos que pensar en nuestro día a día, no solamente se compone de lo que es el trabajo, se compone de todas aquellas cosas que el sistema en este tiempo pretende introducirnos. Ni más está decir cuáles son aquellas cosas que nosotros mismos incorporamos como importantes a nuestra vida. Antiguamente no había internet, no había teléfono, no había televisión, no había cine, no había teatro, no había grandes entretenimientos, y evidentemente la vida devocional o la vida de devoción quizás era un poco más sencilla o más fácil de sobrellevar que en estos tiempos. En estos tiempos hay mucho que compite con nuestra vida espiritual y hay mucho que compite con nuestra vida de oración personal. La madre de familia en su casa, el labrador en su vivienda, el soldado en su puesto de cuidado. Quizás no todos puedan tener este lugar quieto para orar. Pero el versículo 8 es interesante porque dice, vuestro Padre sabe de qué cosas necesitáis. Ahora mi pregunta es, ¿necesitamos ese lugar quieto? ¿Lo tenemos? ¿Lo hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida como creyente a lo largo de todos estos años? ¿O quizás nuestra vida se ha transformado o se ha conformado con intermitentes momentos de oración intensa y después descendemos a un valle de quietud, en donde hasta que no pase nada que nos movilice personalmente, no retomamos nuevamente el ímpetu que debemos tener constantemente en cuanto a la oración? Miren, es interesante reflexionar de que aún el propio Señor compartió la experiencia de la oración. En Marcos 6, lo tomo como referencia, en Marcos capítulo 6, versículo 3, se nos habla acerca de cómo estaba conformada la familia del Señor. ¿Sí? 4 hermanos, por lo menos, varones. 2 hermanas, por lo menos, porque dice sus hermanas, habla acerca del Señor Jesucristo, sus hermanos, y dice sus hermanas, por lo menos eran 2. Es decir, que en esta familia numerosa, ¿sí?, de 4, 6, por lo menos 7 hijos, posiblemente José ya no estaba, María estaba acompañándolo, el Señor trabajaba para atenderlos y cuidarlo como primogénito en su casa. Podemos entender que ellos también tenían este rincón o este lugar a donde seguramente el Señor, de donde seguramente el Señor sacó la imagen para presentárnosla a nosotros en este día. El lugar del tesoro no creo que haya sido tanto, se conoce que el Señor era pobre, pero posiblemente el lugar del alimento donde se guardaba y donde, según los historiadores, también tenía
picaporte y cierre por el lado de adentro. Es decir, que se ve que era una costumbre en aquel entonces buscar el lugar quieto, el lugar secreto. Hay un pastor, John Payton, que cuenta la experiencia de la casa de su papá. Se los voy a leer literalmente. Dice así. Dice, nuestra casa consistía de una habitación exterior y una interior, y un cuartito entre las dos habitaciones, una cámara. A ese lugar le llamábamos el lugar secreto. Y este lugar secreto era una piecita muy pequeña entre las dos, con apenas un lugar para una cama, una mesita de luz y una silla, con una pequeña ventana que daba pequeña luz a toda la escena. Pero este era el santuario de nuestra casa. Allí diariamente y muchas veces durante el día, por lo general después de cada comida, veíamos a nuestro papá retirarse, cerrar la puerta, y nosotros, los niños, entendíamos, por una especie de instinto espiritual quizás, porque tales cosas eran comunes en nuestro hogar, que allí nuestro papá estaba elevando oraciones a nuestro favor, como la antigüedad lo hacía el sumo sacerdote detrás del velo en el lugar santísimo. Ocasionalmente, dice él, oíamos los ecos de una voz temblorosa, rogando como alguien que ruega por su vida, y aprendimos a caminar pasando despacito delante de la puerta a nuestra habitación, a fin de no interrumpir esa santa conversación. El mundo quizás no sabía, pero nosotros sí, de dónde procedía esa luz feliz, como la sonrisa de un recién nacido que siempre tenía el rostro de mi papá. Era el reflejo de la presencia de Dios, de la cual él siempre estaba consciente. Nunca, ni en los templos, ni en las catedrales, ni en los montes, ni en los valles, podría esperar que el Señor Dios estuviera más cerca y caminando más visiblemente entre los hombres y hablando con ellos que bajo el techo de paja y vigas de aquella casa, de aquella humilde cabaña que tenía una habitación para orar. En sus viajes de regreso de las Indias Occidentales, otro hermano que tuvo el privilegio de llevar a Cristo a uno de los marineros del barco en donde él trabajaba, le dijo lo siguiente: no me falta un lugar para orar, porque simplemente puedo cubrirme el rostro con el sombrero y estoy tan a solas con Dios como si estuviese dentro de una cámara. Un lugar físico o un lugar que podemos propiciar nosotros en nuestra oportunidad de oración. Pero para aquel hermano era importante ver a su papá en esta práctica y en donde él sabía que se libraban las batallas más grandes para la familia y en donde podía ver a su padre surgir con una sonrisa cada vez que salía de aquel cuarto. Cuando el Señor comenzó su ministerio público, hubo ocasiones cuando le resultaba difícil sin duda tener el privilegio de la soledad. Cuando uno ve el desarrollo del ministerio del Señor Jesucristo, especialmente en los años de popularidad, como se conoce, los momentos de oración pareciera que se iban acortando cada vez más porque sus obligaciones asumidas delante del Padre, pareciera que le impedían tener ese tiempo de oración que para él sin duda era muy importante. Pero sin embargo, cuando su espíritu anhelaba comunión con su Padre, enfilaba los pasos ¿hacia dónde? Hacia arriba, hacia la montaña. ¿En qué hora? A la noche, cuando todo estaba quieto. Cuando la tarea terminaba, él seguía trabajando. Y tomaba la oración como una tarea ardua, en la cual él sin duda batallaba en oración. Las montañas frías y el aire de la medianoche fueron testigos del fervor de sus oraciones. Y cuando el Señor subía a Jerusalén para la fiesta, era su costumbre valerse el huerto de los olivos de Getsemaní para orar. Dice un escritor que bajo las cargadas ramas de algún antiguo olivo viejo, que ya era viejo cuando Isaías era joven, dice, imagínense que todavía esos olivos permanecen hasta el día de hoy, el Señor con frecuencia habrá orado a su Padre. Y el aposento alto
se lo propiciaba, o el aposento secreto se lo propiciaba a él, porque lo importante era con quién estaba. Cualquier lugar puede ser un lugar de oración, siempre y cuando uno pueda encontrar un momento de aislamiento allí. Y se necesita también un ejercicio espiritual de nuestra parte para que aún los lugares donde haya mucho ruido o mucho movimiento a nuestro alrededor podamos cerrar nuestros ojos, aún con nuestros ojos abiertos, especialmente los que manejan, podamos hacer de ese lugar el lugar secreto. Isaac iba al campo a meditar. Jacob se demoró en la ribera oriental del río para luchar con el ángel y prevalecer. Es una figura también de la oración. Moisés escondido en la hendidura de Horeb. Elías envió a Acab a comer y beber mientras él mismo se retiró a la cima del monte Carmelo. Daniel pasó mucho tiempo en un éxtasis de oración. Y Pablo, sin duda, a fin de tener una oportunidad de meditar y orar sin interrupciones, queriendo ir por tierra, fue de Troas a Jasón. Cada uno de ellos supo encontrar el lugar secreto para encontrarse con Dios. El alma que se acerca a Dios puede arroparse de quietud aún en un lugar lleno de gente. Una mujer pobre en una gran ciudad que nunca podía tener descanso del insistente clamor de sus pequeños, se hizo un santuario de la manera más simple. Cuando los niños estaban en sus quehaceres o en el colegio, simplemente me ponía el delantal sobre la cabeza y ese era mi lugar y esa fue mi cámara durante muchos años, porque a veces no podía hacerlo de otra manera. Alguna vez compartiendo con adolescentes hace mucho tiempo, les preguntaba a ellos, ¿cuál es tu lugar? Quizás en tus juegos arriba de un árbol puede ser tu lugar. Quizás sos el único creyente en tu casa y en tu casa hay tanto lío, tanto ruido, tanto que compite con tu necesidad de comunión que tengas que buscarte un lugar en el patio a solas. El punto es que necesitamos ese lugar secreto. A veces nuestras casas son grandes, es verdad, y tienen muchas habitaciones, a la espera de recibir hermanos que nos visitan o que nos vienen a acompañar en determinadas épocas del año o inclusive a la familia. Pero bien haríamos entonces de guardar un lugar específico para acercarnos a Dios. Si el lugar quieto es necesario, lo segundo también lo es, y es una hora quieta. Cantábamos el himno una hora sola, ¿sí? Una hora sola. Y esto de la hora sola sin duda que surge del reproche cariñoso que el Señor le hace a los discípulos. ¿Se acuerdan? Luego de haber estado en el huerto de Getsemaní, ni siquiera pudieron velar una hora, pero es una hora figurativa, porque no sabemos cuánto tiempo el Señor pasó en agonía delante del Padre, pero lo resumió en una hora, como diciendo, si fuese todo el tiempo que les queda para orar en este mundo, una hora, ni siquiera esto pudieron hacer. Pero ese reproche cariñoso también lo tomo para mí, en donde entiendo que tengo que avanzar no solamente en calidad de oración, sino en tiempo de oración. A veces queremos reemplazar con calidad. Entonces, soy consciente de que debiera orar más, pero me programo automáticamente en mi mente para decir, no, le voy a dar calidad. Entonces le voy dando tiempo de oración al Señor Puchito, porque digo, mejor ejemplo que el de Nehemías no hay. Como copero del rey, parado ante la pregunta del rey, elevó esa oración, y a veces pareciera que es el único ejemplo que tenemos en cuanto a la oración, porque somos conscientes de todo lo que compite, somos conscientes de que a veces no tenemos mucho tiempo, pero tanto como el lugar, como el tiempo, ¿quién lo tiene que hacer? Yo lo tengo que hacer. Yo lo tengo que hacer. Para la mayoría de nosotros puede resultar más difícil encontrar una hora quieta. No exactamente 60 minutos, sino una porción de tiempo apartada de las obligaciones del día, protegida de todo aquello que compite y dedicado solamente a Dios. Dice un escritor, los devotos del mundo de la antigüedad podían quedarse en los campos meditando sobre el Señor hasta que la oscuridad los envolviera. Pero nosotros que vivimos en un mundo lleno de ruidos, de maquinarias,
siempre constantemente compitiendo con la necesidad del silencio, tenemos que aprender a buscar esta hora quieta. Aquel título que se le puso y que se sigue manteniendo hasta el día de hoy, la hora silenciosa, ¿sí?, de ese devocional de oración, tan bien puesto el título y tan bien preparado, sería lo ideal para nosotros. La hora silenciosa. Es el momento en que nos detenemos y no le damos importancia a nada más. Por ahí es difícil para una mamá que tiene que criar, es verdad, y más cuando empezó a caminar o a moverse. Por ahí es difícil para un papá que tiene que hacer equilibrios entre su trabajo y el cuidado de los niños. Sabemos que es difícil. A veces quizás esa hora silenciosa para alguien sea nada más y nada menos que el tiempo que tenés que cuidar a alguien que está enfermo, y ese tiempo al lado de ese hermano, de ese familiar, sea tu único momento de tu hora silenciosa. Y muchos lo han vivido así. Era el momento para orar. Tenemos que estar preparados para renunciar, porque en definitiva se trata de eso. Cuando uno asume el compromiso de guardar ese tiempo de la oración para Dios, es un tiempo de renuncia. Renunciamos quizás a un merecido descanso. ¿Quién dice que no? Renunciamos quizás a un tiempo de compañía. Renunciamos a muchas cosas, ni que hablar con lo que compite constantemente. Y la verdad que si tendríamos que ir a orar despojados de todo menos de la Biblia. Tendríamos que dejar el celular, tendríamos que dejar la compu, tendríamos que dejar todo aquello, herramientas que pueden ser utilizadas para bien, pero que en ese momento van a competir, porque siempre tenemos la tentación de abrir el ojo y tac, tac, mirar, recibir. Hace 20 años atrás no teníamos ese problema, ¿no? No lo llevábamos, no había tanta información en nuestros celulares. En un Nokia, de esos chiquititos, olvídate, la viborita para jugar y la linternita, no había más. Pero hoy, y más con tantas aplicaciones, aún aplicaciones válidas como Biblia, constantemente están entrando cosas. Seguramente que el lugar solitario tiene que ir acompañado de esa hora solitaria, pero es solitaria en el sentido de que no hay nada que me interrumpe en mi tiempo de comunión con Dios. Si hemos de tener un rato cotidiano para entrar a nuestro lugar solitario y habiendo cerrado la puerta y orar a nuestro Padre que está en secreto, evidentemente es entre Él y yo. Y nada que pueda interrumpir. A veces podemos decir, confieso que no paso mucho tiempo en el cuarto secreto, pero trato de cultivar el hábito de la oración continua, es decir, oraciones breves mientras vamos teniendo nuestras actividades. Ninguna reemplaza a la otra, las dos son necesarias. Y aún en este tiempo tan ajetreado, en este tiempo tan actual para nosotros, nos encontramos continuamente manejando, haciendo cosas en los quehaceres y teniendo nuestras oraciones. ¿No les pasa? Ama de casa está limpiando, está cocinando, está cuidando a los niños y hay un ejercicio mental, pero principalmente espiritual, en donde estamos recordando y poniendo delante de la presencia de Dios motivo tras motivo, tras motivo, motivo de oración. Varones, mientras manejamos, mientras viajamos, mientras hacemos kilómetros de ida y de vuelta, para un lado y para el otro, ¿no vamos en nuestra mente también elevando nuestra oración a Dios? Es válido y ninguna de las dos formas chocan entre sí, pero las dos son necesarias. La oración continua, pero también la oración del tiempo a solas con Dios. Un escritor decía que con relación a Lucas 5:16, en donde el Señor tenía por costumbre retirarse en lugares desiertos y orar, y dice, y esto me encantó, dice, no se trataba de un solo retiro, ni de un solo desierto. De hecho, toda la oración está en plural. Toda la oración está en plural. Lucas capítulo 5, verso 16.
Dice, toda la oración está en plural, porque los retiros se repetirían, los desiertos se repetirían y las oraciones tenían que ser habituales. Nuestros desiertos no se terminaron, nuestros lugares de retiro no se han terminado, tienen que ser constantes en nuestra vida como lo fueron constantes para el Señor, porque Él constantemente buscaba los lugares desiertos a solas para encontrarse con su Padre. La muchedumbre se agolpaban alrededor del Señor, se juntaban grandes multitudes, muchos se acercaban para oír, para ser sanados, y no tenía ni siquiera tiempo para comer, pero sí buscaba el tiempo para orar. Lo triste es que tengamos nuestro tiempo para orar todas las veces que nos sentamos para comer, en donde está bien que lo hagamos. Somos deudores de un Padre que provee nuestras necesidades. Pero si nuestra oración se ha resumido a orar cuando como, una, dos o todas las veces que comamos, entonces estamos en problemas. Estamos en problemas en cuanto a la oración. El Señor encontraba tiempo para orar. Y este que buscaba retiros con tanta soledad era precisamente alguien que, tomen nota de esto, me encantó lo que dice un autor. El que tenía tanta necesidad de orar, no tenía pecados para confesar. No tenía ninguna falta personal que lamentar. No tenía que pedirle perdón a nadie. No tenía momento de incredulidad para dominar. Ni tenía falta de amor para superar. Perfecto en todo su andar, perfecto en su vida y en todo lo que era su humanidad, en esa perfección donde no había ninguna falta que tenía que presentar ante el Padre, y sin embargo para él orar era de suma y de gran necesidad. Sugerencias prácticas. Bueno, hay que cerrar la puerta. ¿Qué más práctico que eso? Tenemos que cerrar la puerta. Una figura, por supuesto. Pero quizás el cerrar la puerta muchas veces sea solamente buscar un lugar a solas. El horario lo maneja cada uno. Aunque el Señor oraba de noche o de muy temprano en la mañana, y evidentemente son los mejores horarios para buscar ese tiempo de intimidad y de soledad con el Señor. Tercer lugar, vimos un lugar quieto. Segundo, una hora quieta. Y en tercero, un corazón quieto. Y creo que este es el punto más personal de cada uno de nosotros. El lugar lo podemos encontrar, la hora la podemos buscar, pero el tema está adentro, acá, en el corazón. Un corazón quieto. Para la mayoría de nosotros quizás aún más difícil tener un corazón quieto. Un autor decía que reconoce que es mucho más difícil colgar una gran campana en su lugar que hacerla sonar cuando está colgada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que puede llevar mucho trabajo poner, y estoy pensando en aquellas grandes campanas de catedrales donde se necesitaba mucha gente, mucho trabajo, que no haga ruido, que no se caiga, colgarla todo el trabajo y después con una suavita, ¡ping!, se la hacía sonar. Lo mismo pasa con nuestro corazón. A veces nos cuesta tanto tener o buscar ese momento de quietud de nuestra alma que después orar. Porque tampoco tenemos que llegar a la presencia de Dios descuidadamente, tiene que haber un ejercicio espiritual. Y a veces ese ejercicio espiritual es simplemente llegar y no decir nada, callarnos la boca y saber que en ese momento, como solemos cantar en uno de nuestros coros, hay momentos que deberían ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío. Es en ese momento en donde el corazón quieto comienza a ser conscientes, comenzamos a ser conscientes nuestro espíritu de que no estamos ante cualquiera y no estamos en cualquier lugar. Un autor cristiano decía que mucho de su tiempo de oración era dedicado a prepararse para orar. Prepararse para orar.
Un puritano de Nueva Inglaterra describe: mientras estaba leyendo la palabra, vi que tenía mi corazón salvaje y que era más difícil de soportar y tolerar ante la presencia de Dios. Por lo tanto, tuve que detenerme a ver cómo estaba mi corazón antes de comenzar a orar. Juan Bunyan, el autor del libro El Peregrino, El Progreso del Peregrino, dice lo siguiente: los agujeros de entrada que el corazón tiene en su tiempo de oración. Nadie sabe cuántos desvíos y callejones tiene mi corazón para intentar apartarse de la presencia de Dios. Y lo dice alguien que estuvo en cárcel mucho tiempo, que había tenido mucho tiempo para orar, y de allí surge precisamente esta gran obra literaria que es El Progreso del Peregrino. Y él miraba su corazón y decía: tiene tantas entradas, tantos agujeros, que tengo que velar para que nada se escape y nada entre cuando estoy ante la presencia de Dios. En cuanto a este tema, hay 3 actos de fe que sirven para mantener, o que servirían para mantener nuestra mente enfocada en Dios en el tiempo de oración. En primer lugar, debemos reconocer que somos aceptos delante del Padre. Esto es un incentivo supremo para nosotros. Nos cuesta orar, pensemos en que somos aceptados delante del Padre por la obra del Señor Jesucristo. Hebreos 10, 19 al 23 dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón blindado, que no haya agujero que permita que salga y que no haya agujero que permite que entre en cosas. Dice que con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones otra vez de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar a la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esta posición que tenemos, en esta invitación que recibimos y esta aceptación que se nos ha otorgado, es lo primero que tenemos que considerar cuando nos acercamos a la presencia de Dios, y nos va a ayudar a concentrar. Estoy en el lugar donde Dios quiere que esté, y estoy en el lugar donde Dios ha preparado para que yo esté ante su presencia para hablar con Él. En segundo lugar, es importante que confesemos nuestros pecados. La variedad es infinita, las intensidades también, y aún las pequeñeces de los pecados también. Aquellos que decimos: no, esto no puede ser una falta, esto no puede ser algo que esté mal, esto. Cuando comenzamos a discriminar de esta manera, estamos en problemas. Y la verdad que no hay forma de entrar a la presencia de Dios si no es confesando nuestras faltas. Algo que el Señor nunca necesitó hacer, el entrar a la presencia del Padre sin nada que confesar. Pero nosotros sí que somos conscientes de esto. Esto quiere decir que cada vez que vengo a la reunión de oración, tendría que venir preparado en ese sentido. No sea cosa que cuando me siente a orar con mi hermano o con mi hermana, sin haber confesado previamente mis faltas delante de Dios, lo único que esté haciendo es hablar, hablar y hablar, y esa oración no tiene sentido y va a rebotar en el techo todas las veces que vaya saliendo de mi boca. Por lo tanto, venir a la reunión de oración también implica una preparación anterior. Tengo que evaluar mi corazón antes de estar aquí. ¿Saben por qué? Porque no solamente voy a estar en la presencia de Dios, vamos a estar o voy a estar en la presencia de Dios, voy a compartir con otro hermano la oración. Entonces, cuando él ore y yo le diga amén y tenga cosas en mi corazón, ¿amén a qué? Dios va a escuchar ese amén, lo va a tener en cuenta. Yo entiendo que el Espíritu Santo obra más allá de lo que nosotros sabemos o entendemos. Pero es algo tan práctico venir a la casa de Dios con un corazón limpio, para que cuando ore con mi hermano o con mi hermana no haya ningún impedimento en ese momento. Importante que también entendamos de la actividad del Espíritu Santo que nos capacita. Él es el que nos enseña a decir: Abba Padre,
que indaga para nosotros las cosas profundas de Dios, que nos revela la mente de Dios, que nos confirma y nos muestra la voluntad de Cristo, que nos ayuda a nuestras debilidades e intercede por nosotros según Dios. Dice Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo les decía al principio que cada expresión tiene imágenes verbales. Las palabras del Nuevo Testamento, en el griego especialmente, son imágenes verbales con un trasfondo que nos ayuda a comprender por qué el autor dijo lo siguiente. Y lo que estamos diciendo acá, que tenemos que el Espíritu Santo nos está ayudando en nuestra debilidad. Y aquí la referencia sin duda ¿cuál es? En la oración. Nos acercamos a orar a Dios y a veces nos cuesta tanto arrancar. Nuestro corazón parece que no tiene ni la fuerza ni la motivación para comenzar siquiera a expresar una palabra. Miren, en el original la expresión esta que hemos leído, la ayuda del Espíritu Santo, es muy enfática. Es la idea de un hombre que está levantando un tronco pesado de un extremo, no lo puede levantar solo porque la otra punta está clavada en el barro. Esa es la idea. Y entonces viene otro que agarra la parte más pesada y lo ayuda, lo levanta para llevarlo hasta donde sea necesario. Nuestra alma a veces se encuentra tironeando en oraciones, tirando y tirando de nuestro propio corazón como si fuera un peso muerto, como un tronco metido en el barro en una zanja, y no podemos hacer nada hasta que por fin aparece, ¿quién? El Paracletos. El otro ayudador, el que se pone a tu lado, a mi lado, y entonces agarra la otra punta del tronco y dice, bueno, vamos con esto. Esa es la figura que representa al Espíritu Santo viniendo a nuestro auxilio para ayudarnos en nuestra debilidad, porque la punta más pesada la levanta Él y aliviana mi carga en el momento de la oración, y de esa manera me ayuda a empezar y a empezar. Todos nosotros llegamos a ese punto, como dice 2 Corintios 3:18, en donde mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo nos va transformando a medida que vamos orando. Como alguien expresó alguna vez, o como se ha enseñado también aquí, Dios no necesita nuestras oraciones para que le informemos nada. Sabe todo. Que lo sabe todo el Padre, es mi certitud, que lo sabe. Pero lo que sí sabe Él es que cuando oro a solas, en el lugar a solas, en la hora a solas, en el momento a solas, el que es transformado soy yo. Soy yo por el Espíritu del Señor. Mire, alguien que se ocupaba profundamente en cuanto a la oración decía lo siguiente. En lo que respecta a mi corazón, cuando voy a orar me cuesta tanto acudir a Dios y cuando estoy con Él me cuesta tanto quedarme con Él que muchas veces me veo forzado en mis oraciones primero a rogarle a Dios que tome mi corazón y lo coloque en Cristo y cuando está allí que lo guarde. Y no muchas veces no sé qué orar porque soy tan ciego, ni cómo orar porque soy tan ignorante. Bendecidos por gracia, solo el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Hermanos, no automaticemos la oración. Es fácil hacerlo. Es fácil automatizar la oración. Pero les puedo asegurar por experiencia propia que cuando esto sucede, el alma se va secando. Porque desde presentarlo como una gran necesidad se transforma como una gran obligación, a la cual yo creo en mi mente que cumplí, cuando en realidad fallé, porque mi corazón nunca se preparó para hacerlo. Lo hice automáticamente. Y por último, dice que, me encantó esta expresión, dice el Espíritu Santo se desplaza más triunfante en su propia carroza. El Espíritu Santo se desplaza triunfante en su propia carroza. ¿Y qué es lo que Dios ha escogido para que el Espíritu Santo
nos ilumine, nos conforte, nos despierte, nos reprenda. ¿Qué es? La Biblia. Esta es la carroza en la cual el Espíritu Santo se mueve. Y es la que Él va a utilizar para traer a nuestra mente, nuestro corazón, aquellos pasajes que yo pensé que estaban olvidados, que los leí tantas veces. Pero Él se ocupa de ir a la biblioteca de nuestra mente, sacar el libro de los 66 libros que componen la Escritura, buscar el pasaje que necesito, pero lo tengo que haber leído antes. Por eso el énfasis que siempre hacemos de leer por lo menos una vez en nuestra vida, ¿qué cosa? La Biblia, por lo menos una. Porque llegarán los momentos de tentación y el único texto que conozco es Juan 3:16. Y entonces, evidentemente, ¿de dónde va a tomar el Espíritu Santo? Señor, me dejaste solo. ¿Y qué querés? Si tenías un solo versículo en la cabeza y no me sirve para trabajar en tu vida. Necesitamos amplitud de palabra. Y es de allí donde toma el Espíritu Santo para ese momento de gran necesidad. Cuando estoy solo, cuando mi mente está quieta, cuando mi corazón está quieto. Ayudará mucho a calmar nuestra mente si abremos la Biblia y la leemos en la presencia de Dios, hasta recibir de la página impresa, lo que Dios también nos quiere decir. John Mueller, el ejemplo para nosotros de lo que significaba orar y confiar en Dios, expresó la siguiente: ¿acaso no es prerrogativa de Dios romper el silencio? Salmo 27:8 dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Acaso no es apropiado que su voluntad ordene todos los actos de nuestras oraciones ante Él? Por supuesto, pero para eso necesitamos el ejercicio del lugar quieto, de la hora quieta y de un corazón quieto. Vuelvo a decir, quizás lo que he compartido en esta noche lo hemos escuchado tantas veces. Quizás el pasaje que hemos utilizado al principio para que nos guíe hasta este punto de Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ahora. Tantas veces lo hemos leído, tantas veces hemos buscado la explicación, tantas veces, pero quizás necesitemos escuchar esto una vez más. Para mí fue necesario, y esta necesidad suplida de parte del Señor para mí es lo que he querido compartir para ustedes en esta noche, hermanos. Estamos a tiempo de entrar al lugar quieto, para tener una hora quieta y para tener nuestro corazón quieto delante de Dios. ¿Cuánto habremos de orar? No sabemos. ¿Cómo habremos de expresar? Y tampoco. Pero no nos olvidemos que nunca estamos solos, porque tanto en el lugar del tesoro como en el lugar del alimento hay alguien más a mi lado. El Espíritu Santo de Dios, que utiliza la palabra para guiar mi corazón y mis pensamientos, para que cuando tenga que hablar, diga lo que tenga que decir. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por animarnos, Señor, constantemente a buscarte en oración. Cada uno de nosotros es consciente de su grado de falencia o de cumplimiento, Señor, en este punto. Aunque mirando, Señor, nuestras humanas debilidades, sabemos que hay tanto que compite con este tiempo a solas contigo. Te pedimos que nos ayudes, que nos auxilies, que nos animes, Señor, a buscar ese lugar en donde podamos abrir nuestro corazón ante tu presencia, volcar, Señor, todo lo que hay en él, poner delante tuyo nuestras dudas, nuestras inquietudes, nuestras necesidades, dejar de lado nuestro egoísmo al orar solamente por nosotros y aprender a orar por otros, orar por las necesidades de tu iglesia, de las familias, de nuestros hermanos, orar por los que están cerca, pero también los que están lejos y los que necesitan volver. Orar, Señor, porque no has dejado mejor herramienta para estar a tu lado y para que tú estés, Señor, con nosotros, que
que tú viviste intensamente, sin las necesidades nuestras, pero solamente por la necesidad de la comunión y de la fortaleza que necesitaste aún momentos antes de tu hora más difícil, antes de ir a la cruz. Señor, como los discípulos que te dijeron, enséñanos a orar, no hemos terminado de aprender la lección y necesitamos constantemente, Señor, seguir creciendo. Pedimos tu ayuda, pedimos tu bendición, pedimos tu cuidado en esta noche a regresar a casa. En nombre de Cristo Jesús, amén.